¿Qué tal, señores? He creado un repositorio para Vue con Webpack y Vue.js, el cual nos va a permitir trabajar con nuestros componentes de manera separada. Es decir, que, por ejemplo, yo lo veo así, ¿no? Tienes tu aplicación y tenemos componentes que se reutilizan en toda la aplicación por completo. Entonces, para mí eso va a ser un global.component.js. Asimismo, tenemos componentes que solo va a existir en ciertos módulos. Por ejemplo, si están haciendo un RP, el área de ventas solamente debería tener no sé, ¿no? Sales.componentjs, y ese componente solo va a ser útil en ese módulo. Y de esta manera evitamos sobrecargar todo en un solo JavaScript. Además que vas a poder escribir también los componentes desde el lado de Node y tener todo más separado, más profesional, ¿no? Porque si tú ves los ejemplos de Vue por defecto, todo se hace en el HTML, ¿no? Pero la manera profesional como se debe trabajar es mediante Node, escribir todo en Node y luego exportarlos y hacer uso de los JavaScript generados. Y esto se logra con Webpack y Vue. Ya, esta plantilla, este repositorio ya te resuelve todo. Lo primero que deben hacer es tener instalado Node, si no, no van a poder avanzar. Y en este tutorial yo no voy a explicar Vue. Hay otro tutorial que he hecho que explica Vue, conceptos básicos. Bien, los requisitos previos. Tener instalado el Vue Client. Este es el encargado de compilar las extensiones .vue, donde está el código HTML de nuestro componente, su comportamiento. Corren este comando una sola vez y se olvidan. Ya con este tenemos ya el Vue Client a manera global. Luego tenemos que clonar el repositorio. Eligen una carpeta donde se quieren trabajar, corren el comando y luego le hacen un npm update para actualizar las dependencias, porque cuando por defecto creas un repositorio, no subes los módulos de Node porque pesan un montón, pesan como 200 megas. Entonces, mediante este comando se va a descargar dichas dependencias. Si no puedes clonarlo, acá arriba hay una opción que dice download as zip, descargarlo como un zip. Y hasta ahí estamos fácil. Una vez que han hecho ese paso, necesitamos, o mejor dicho, tenemos dos comandos disponibles. npm run dev va a levantar un servidor local para que puedas hacer pruebas de tus componentes, y existe un archivo index.html dentro del repositorio, el cual va a ser el de pruebas. Ese archivo, ahí están agregados los componentes y tú puedes crear tus propios componentes y testearlos. Y el npm run build lo que va a hacer es crear los JavaScript reales que vas a agregar a tu proyecto de verdad. En teoría, o mejor dicho, ya viendo la teoría a la práctica, todo este repositorio debería estar en tu proyecto real. Cosa que cuando tú hagas la referencia a tu JavaScript de tus componentes, hagas algo como esto: crc this, algo así debe ser la ruta, no recuerdo. Y pones ahí no global component js, y luego pones acá tus componentes adicionales, ¿no? mycomponents.js, por ejemplo. Y ya está. Cosa que cuando vuelvas a compilar los cambios, automáticamente se van a actualizar estos. Luego necesitas inicializar Vue desde tu HTML. Bien, acá hay dos formas. Con puro JavaScript solo haces un new Vue, declaras qué elemento va a tener el componente. En este caso debe estar en una etiqueta que contenga el ID app, y todos los componentes van a existir dentro de esa etiqueta. Y acá están los componentes. Esta variable de acá es una variable que está siendo exportada desde Node. Esta contiene todos los componentes que hayas creado. Por lo tanto, si tú sumas script, voy a poner crc de frente, ¿ya? Imagínense que estos son etiquetas scripts. Ya, vamos a dejarlo ahí. Hacer componente global.components.js. Hasta acá tienes un componente. Luego, si agregas otro más, mycomponent2, esta variable va a ir creciendo y va a ir agregando más componentes. ¿De acuerdo? Y también acá la misma versión, pero si trabajas con jQuery. Nada más. Acá tenemos el enlace de la publicación, ahí escrito algo de teoría.
Y la fuente principal que usé para generar este repositorio, me he basado en la que trae por defecto Vue, que es la de Webpack Simple. Esta es más sencilla que la que yo he hecho. Pero hasta ahí estamos listos para trabajar. Bueno, dejamos de lado el repositorio. Asumiendo que ya descargaste todo, voy a comenzar a explicar. Si has descargado todo correctamente, vas a tener algo como yo tengo acá a continuación. ¿De acuerdo? Hagamos lo importante. La carpeta dist es donde se exportan los componentes luego que ejecutas el comando npm run build. ¿Ok? Y en CRC están nuestros códigos, nuestros archivos que debe buscar Node antes de compilar. En este caso va a ser el example, el global.mainjs y el example.mainjs. Acá voy a explicar. El global.mainjs va a contener todos nuestros componentes que queremos que sean usados en todo el aplicativo. Y los demás, el nombre que tú le pongas no interesa, son los independientes. Dentro de la carpeta component están ya los componentes en sí. ¿No? Por ejemplo, tenemos uno que es para global.icon.view. Ahí tenemos. Si yo quisiera crear otro componente más, no lo sé, un componente para ver la hora, algo bien simple, ¿no? Que me muestre la hora. Lo voy a crear de esta manera. Sería global. Si va a ser global, esto no es que hay que hacerlo así, sino este es un estándar que yo he creado de trabajo. Y si quisiera crear uno que sea por separado, ponen local punto y el nombre del componente. De esta manera se va a permitir ordenar primero por global y luego por local. Lo voy a borrar porque no me interesa esto ahorita. Y ya está. De acuerdo. Obviamente si crean uno nuevo, como el example por ejemplo, deben crear su main.js. Y en el global no hay que crear otro archivo más, solamente hay que importarlos. En este caso estoy importando el global.iconView. Si como creé el time hace un instante, acá pondría uno más y pondría time, perdón, sería global.time.view. Le declaro la variable y lo agrego. Estas dos variables de acá van a ser exportadas al browser. Es decir, que pueden ser accesibles desde el browser. Ese es el paso número 1. Y hasta ahí ya estamos perfectos ya. ¿Qué más tenemos? En el example, los componentes independientes es muy sencillo. Solamente importan y guardan la variable. Ponen .name para que cree dentro del objeto un índice con el nombre que pertenece al componente. Y finalmente el componente. Nada más. Si crean un nuevo componente independiente, copien el example y úsenlo como base. Una vez que han hecho todo esto, tienen que ir al webpack.config. Y acá hay una configuración que trajo la plantilla base por defecto, que se encarga de minificar el JavaScript, etc. Ok, a nosotros lo que nos interesa solamente es este pedacito. En realidad estos dos. Ya. Acá hay un objeto y se ha inicializado declarando un global como índice. Esto no hay que tocarlo. Estos son nuestro global. Pero los independientes sí hay que tocarlos. Entonces, como yo creo uno llamado time, sería así: time exam. Nada más. Nada más, es lo único que hay que hacer. Lo que va a hacer este código es donde lo va a renderizar en la carpeta dist y va a concatenar. Va a coger esto de acá y lo va a reemplazar por esto. Entonces, por lo tanto, se va a llamar example.componentjs. Muy bien, voy a abrir la consola. Y ahora voy a abrir el de prueba, npm dev run dev. Voy a abrir un servidor local. Ejecutando. Adicionalmente me olvidé decir algo. El global contiene la instancia de Vue. Este es el que más pesa. Los demás ya no contienen la instancia de Vue. Asimismo, no se olviden ejecutar este comando, este código dentro de etiquetas scripts para que levanten los componentes. Si no, no van a ver nada. Y ya está, con esto tenemos todo. Entonces nos vamos al index. Si ejecutaron esto y no salió ni un error, acá tenemos mis componentes. Yo creé un componente global llamado como prueba icon. Lo que hace es mostrarme un icono de PhoneAso, solamente que lo concatena. En vez de escribir todo el código del icono, que sería algo como esto, ¿no? Y ustedes conocen PhoneAso.
FA user, yo lo que hago es lo siguiente. Lo llamo de esta manera, nada más. Por lo tanto, esto lo que me va a generar al final es esto, de arriba. Pero el de abajo es más rápido. Menos código. Bien, dejamos esto ahí. Y regresamos al index y acá podemos ver, miren, tenemos el example, que es el independiente. Y acá tenemos el global, que son los icons. De acuerdo. Quiero que vean algo. Acá están nuestros componentes exportados desde Node. Por cada archivo JavaScript que agrego va sumando los componentes. Entonces tenemos de esta manera. Si yo quito el example component.js, obvio que el example ya no está, no existe, se cae. Y el component que contiene, solo contiene el icon. Así es como resolví esto para poderlo trabajar de manera separada. Deben haber formas profesionales. Ahí uno de los muchachos seguidores me contó que usara Commons. Otro me habló de Mixing. Pero yo al final lo resolví de esta manera. Este repositorio solo lo voy a usar para trabajar con Vue, nada más. Hay otros que trabajan ya todo desde Webpack. Se olvidan de Gulp, se olvidan de Bower, todo lo trabajan desde este lado. Es válido, pero para mí, que no soy tan frontend, es suficiente trabajar de este lado, solamente los componentes, y lo demás puedo trabajar con mi antigua metodología de trabajo. Y como tip fundamental, global siempre debe ir primero, ¿de acuerdo? Porque es el que contiene al view. Si no llamo a global, mira, si yo no llamo a los independientes, los componentes existen. Pero si yo no llamo a global, nada existe. No existe view. ¿De acuerdo? Y para finalizar, vamos a ejecutar un comando más. Hasta ahorita ya hemos hecho solamente el de prueba. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar el de verdad, el de producción, ¿no? El que nos interesa en nuestro proyecto. Entonces ponemos run build, npm run build, y esto ya va a generar los JavaScripts. Y ahorita van a ver cuánto pesan, ¿ah? Solo el global va a pesar más. Debe pesar 80 kb aproximadamente. Ya de repente más adelante pese más. A ver, ¿dónde está? Acá está. Nos vamos a dist. Y no sé si llegan a ver, pero el component, el global pesa 80 kb y el otro, el independiente, pesa apenas 2 kb. Problema resuelto. Por esto yo separé la instancia en el global para que guarde Vue acá, porque la otra manera en los ejemplos oficiales era llamarlo desde acá. Pero si yo hago eso, me va a generar la instancia de Vue en cada archivo JavaScript. Y eso va a hacer que pese cada archivo como base 80 kb. Bien, así es como resolví esto. Lo vuelvo a repetir y me parece práctico. Espero que te sirva y te guste. Y nos vemos en otro tutorial. Hola, si te ha gustado lo que acabas de ver, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para mantenerte al tanto con todas nuestras publicaciones. También nos puedes visitar en anexof.com.